Doctor Weissman, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Penoso, innecesario, creo yo, pero usted nos contará las circunstancias en que este se produjo. Sin duda. Bueno, yo llegué muy temprano. Y yo he llegado más o menos a las 8 de la mañana. Y aproximadamente a eso de las 10 de la mañana comienzo a ver unas pancartas, bastantes personas, vi como 20, después se incrementaron. Llegaron probablemente a 40, 50 personas en total. Pero yo seguía esperando ahí pacientemente para decirle un par de palabras al señor Toledo en esas circunstancias, que era bien importante, por lo menos para mí, para descargar un poco lo que yo siento del engaño de que fui víctima. Y entonces estaba ahí esperando. Cuando en eso se me acercan primero un par de personas muy amigablemente, me piden tomar una foto conmigo, luego vienen otro par, un poco que me desconcertó. Pero sí sabía que era improbable que pudiera cumplir con su cometido, ¿no? De decirle un par de palabras, dadas las circunstancias y toda la seguridad que rodeaba a Alejandro Toledo. O sea, así es, nada más. Yo no iba a agredirlo, nada. De acuerdo, pero era improbable que eso pudiera ocurrir. O sea, imposible, ¿no es cierto? De acuerdo. Y después se me acerca pues, el señor Carlos Almerí, y de frente, primero, aparentemente, todo ha sido un acto muy organizado por Carlos Almerí. Y en la forma más mala, canallesca y más baja que se puede hacer. Y con una intención premeditada contra mi vida y la salud. Yo lo tengo clarísimo. Porque resulta que dos personas son familiares de él, de las primeras que vinieron a hablar conmigo, y eso era para engañarme. Uno, hermano de él, justamente hermano de él, ¿no? Y allí entonces, primero me dice, David, ¿sabes qué? Me parece muy mal que estén ustedes acá prestándose al juego político sucio de los detractores de Toledo. Le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me vienes a juzgar qué es lo que yo voy a hacer? Entonces ahí me comienza a insultar. Muchas con palabras soeces que no las voy a repetir, y que él estaba inclusive en una mano, puede ver que tiene su grabadora. Y usted también está con un ahí micropechero, está, ahí está su ¿no? teléfono, y me está grabando él mismo. ¿Y usted por qué llevaba un micropechero? Porque también usted está con un micro, ¿no es cierto? Y con una agresividad, porque ahí se me acerca bien cerquita. En ese momento la prensa no estaba todavía cerca, ¿no? Entonces todo lo que prácticamente se escucha es lo que él ha grabado en su celular. Pero usted también estaba grabando, le pregunto, porque usted también lleva un micro en el pecho, o tiene un sí, artefacto. yo tenía un micro en el pecho. Yo no, bueno, era porque un canal de televisión me pidió por favor para que en el momento que yo hable con Toledo, porque esto no estaba previsto por nadie. Ya, claro. Entonces querían escuchar qué cosa es lo que yo le iba a decir. Yo no tuve... ¿Se arrepiente de ese momento? ¿Se arrepiente de su reacción? Era, ahora vistas las cosas en retrospectiva, ¿no le pareció que uno, era improbable que pudiera decirle esas cosas a Alejandro Toledo porque no iba a tener acceso a acercarse siquiera a él? Y dos, este encuentro lamentable con el señor Almerí, ¿se arrepiente o no? A ver, me arrepiento de haber ido. De eso sí me arrepiento. Porque nunca me imaginé que ese grupo de personas, que los conozco a casi todos, que son violentistas y que siempre fueron parte de, ¿cómo le llaman esos grupos que llevan a los portátiles. Su portátil. Entonces, no me imaginé que ellos iban a venir con tanta violencia hacia mi persona ya premeditada. Todo ha estado premeditado por premeditado él. Hay gente que todavía yo no lo he ido a buscar a él. De acuerdo. Él me viene a buscar. Se arrepiente de haber estado ahí, pero no de haberle agredido físicamente al señor Almerí. Yo no lo he agredido a él físicamente. Él me ha agredido a mí física y verbalmente.
porque el puñete no le ha caído a él como él dice mentirosamente. Que le ha movido los dientes, dice. Sí, bueno, como él es un mentira, ha tenido un gran maestro, el maestro de la mentira con doctorado de la mentira, que es Alejandro Toledo Manrique. Entonces aprendió muy bien esa cochinada, esa porquería de ser un mentiroso, que es bien Que grave. todavía hay gente que cree en él. ¿A qué atribuye? Que, por ejemplo, Doris Sánchez también mostraba sus reparos, entrevistada ese día, sobre el encarcelamiento de Alejandro Toledo y el proceso que se le sigue. ¿A qué atribuye que todavía, pese a toda la evidencia que hay, hay todavía gente que cree en la inocencia de Alejandro Toledo? Por dos cosas. Ajá. Para que usted vea qué gente se rodeó, con qué gente se rodeó Alejandro Toledo. Gente sin moral, sin escrúpulos, sin principios. Y segundo, habría que investigar a la señora ¿Doris Sánchez? Doris Sánchez a ver cuáles son los favores que recibió y las cosas que ella se aprovechó durante el gobierno de Alejandro Toledo. Lo mismo Carlos Almerí. ¿Le consta a usted algún beneficio, digamos, ilegal que hayan recibido esas dos personas? No recuerdo en este momento, pero sí recuerdo que inclusive fue cuestionada públicamente, creo, algunas cosas fue por colocar a familiares, hacer cosas indebidas, que no recuerdo, han pasado 20 años, ¿no? Yo no puedo recordarme de toditita las cosas que se hicieron, solamente recordarme las cosas de una sola persona, que es el expresidente Alejandro Toledo. Para mí es gigantesco poder recordar todo eso. 20 años. Claro. Pero entonces, en agradecimiento a las barbaridades que podrían haber hecho, entonces siguen sin escrúpulos, sin decencia, actuando de esa manera, como devolviéndole el favor. Pero ningún favor se puede devolver a una persona que ha cometido tantos actos de corrupción en agravio de 33 millones de personas y de mi persona. ¿Por qué digo de mi persona y por qué yo tengo tanto interés? Yo no tengo ningún afán y ningún interés protagónico ni esas cosas de estar figurando. Es mi indignación por el engaño de que yo fui víctima también. ¿Por qué? Porque él me busca, Toledo, igual que Carlos Almerí. Toledo me busca a mí en una exposición, en un discurso que yo estoy haciendo en aquellos años en Chiclayo, porque yo era presidente del Comité de la Pequeña Industria, defendiendo el valor agregado y la pequeña y microindustria del Perú. Se le acerca y le invita a formar parte de la plancha presidencial. Ahí es que él primero me invita a conocerlo, me invita a que vaya a unas pequeñas reuniones, grandes reuniones, yo lo acompaño y después él es el que me invita a mí. De frente me dice, quiero que te inscribas en el partido y quiero que tú seas uno de mis vicepresidentes. Así, de frente. Me gusta tu proyecto, lo hago mío, porque eso es lo que necesita el país para generar empleo y valor agregado, que es lo que yo le acababa de meter en la cabeza en semanas de conversaciones. Ahora, usted como vicepresidente, claro, digamos, ¿qué funciones de control y fiscalización podría haber ejercido cuando ocurrió todo el tema de la interoceánica, que es el caso que ha traído a Alejandro Toledo al Perú? Usted tiene la sospecha, entiendo, de que no es solamente Alejandro Toledo el que se ha beneficiado ilegalmente, ¿no?, con estas coimas de Odebrecht, porque para que ese contrato se suscriba, para que pase pro inversión y todos los comités y luego las adendas, han participado otros funcionarios y otros ministros, ¿no? Exactamente. Primero le voy a comentar la primera parte. El señor Toledo viajaba mucho. Cada vez que viajaba, yo me quedaba a cargo de la presidencia de la República y desempeñaba lo que tenía que desempeñar. En uno de sus viajes, ya más o menos, eso fue en el tercer año, entre el tercer y cuarto año de gobierno,
Me llama el señor Pedro Pablo Kuczynski y me dice, señor Weissman, estamos muy urgidos, muy desesperados, así sus palabras, de firmar el contrato con Odebrecht. Y el señor presidente no tiene cuándo, él también está desesperado, pero no tiene cuándo darme un tiempo para que yo le haga una exposición con diapositivas de cómo se va a firmar, los beneficios, lo importante que es esto. Me llamó la atención en principio. Bien raro, ¿no? Bien extraño. Una obra de esa magnitud. Así es. Y me dice, quiero que usted vea eso y para que usted firme el contrato. Me pareció bien extraño, bien raro. Yo no sabía nada del contrato porque todo era... ¿Como presidente encargado podía firmar usted? Sí, con toda la potestad. Con toda la potestad porque es el presidente encargado. Siempre y cuando el presidente de la República en ese momento esté fuera del país, o inhabilitado, todas las atribuciones las tiene que asumir el vicepresidente. Y yo me había quedado como único vicepresidente, porque al señor Raúl Díez Canseco él tuvo que renunciar. Correcto. ¿No? Por unos problemas que no es el caso acá, que no interesan además en este momento. Entonces me quedé a cargo, bueno, me desconcertó, pero era una cosa necesaria para el país. Yo sabía que era necesaria. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo había tenido en algún momento una conversación, primero telefónica y después, mucho después, con Lula. Él tenía mucho interés, Lula da Silva, el presidente de Brasil. Claro, correcto, correcto. Y usted sabe que estuvo bien involucrado en este tema. Como señalado, preso y señalado como operador de Odebrecht, operador político. Correctamente, que yo no sabía, ni nadie sabía en ese momento. En ese momento no, correcto. Tremendo presidente de Brasil en ese momento también. Correcto. Muy bien. Entonces junté todas esas cosas y dije, bueno, voy a ver qué cosas puedo hacer, ¿no? Por el país. Entonces fui. La exposición fue en la presidencia del Consejo de Ministros que quedaba en esa época en la avenida 28 de Julio. Miraflores, correcto. En Miraflores. ¿Ok? Vamos a tener que resumir, señor Weissman, porque el tiempo en televisión es corto y quiero llegar a la parte en la que usted empieza a atar cabos y a entender una vez que estalla el escándalo de que Alejandro Toledo pidió su coima de $35 millones, se da la buena pro a Odebrecht y se da la buena pro en una obra que ya venía manchada con esta primera coima. ¿Qué funcionarios? Porque usted sospecha que Alejandro Toledo no está solo en esto. Y que hay varios que pudieran estar nerviosos con lo que él pudiera decir si se acoge a la confesión sincera. Estoy seguro que si él tiene un ápice de queda todavía, un ápice de inteligencia, él va a acogerse sin ninguna duda a la confesión sincera. No tengo la menor duda. ¿Por qué? Paso rápidamente. Hace la exposición, yo en 2 oportunidades hago parar la exposición porque encontré irregularidades. Me las trató de explicar, no me convenció. En la tercera vez que paralicé la exposición, ¿qué hizo él? Se levantó muy agresivamente de su asiento, que estaba al lado mío, y dijo, ¿sabe qué? El señor Weissman no entiende nada de estas cosas, él no conoce, no sabe, y además no tiene la voluntad de ayudar al país para firmar esto. Despachó un discurso ahí, agarró todas las cosas con su gente y se retiró. En ese momento estaba toda la prensa nacional, toda la prensa nacional, que fue invitada por el mismo señor. Él los convocó, toda la prensa. Entonces me dejó a mí en el aire, ¿no? Porque, bueno, me chocó que me haga un acto así bien denigrante para mi persona, ¿no? Como un incapaz, una persona que no conocía. Pero le voy a contar lo siguiente, que después se abre una investigación para eso. ¿Y qué se descubre en el proceso de investigación? Creo que fue la Comisión Pari. Entonces, ¿qué se descubre? Que este contrato, que usted sabe que tiene que pasar por proinversión, hay un estudio de factibilidad
que lo tiraron al tacho. Está debidamente comprobado porque fue parte de la investigación del congresista Pari. Correcto. El estudio de prefactibilidad lo tiraron al tacho. En Proinversión manejaron Proinversión a su gusto en ese momento, y lo más grave, no pasó por el SNIF. Ya. Lo más grave, no pasó por el SNIF. Todo eso se llega a enterar posteriormente a la exposición que me hace a mí y en un proceso de investigación en el Congreso de la República, para que usted vea la responsabilidad del que estaba conduciendo todo el trato con Odebrecht. El ministro de Economía de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski. Y el Comité de Proinversión también. Correctamente, así mismo es. Ok, entonces, eso es lo que compete a Odebrecht, en el que está, en el caso de Odebrecht, la interoceánica, en el que también entiendo están involucrados Avi Danón, o Avi Danón ya está en el caso de Ecoteva. No. Creo que Avi Danón es en el caso de Ecoteva, ¿no es cierto? Avi Danón está en el caso de Ecoteva, lo mismo, bueno, Avi Danón solo en el caso de Ecoteva. Correcto. Pero Joseph Maiman sí está involucrado en todo claro, el aspecto. en todo el aspecto. Que Joseph Maiman, que ya, infelizmente, ya con el diagnóstico de cáncer terminal, finalmente decide desdecirse de las primeras versiones que dio, ¿correcto? Correcto. Porque como amigo de Alejandro Toledo, como que jugaban en pared hasta que ya a buen recaudo en Israel, de donde no lo iban a extraditar. Así es. Y con el cáncer terminal, infelizmente, es que decide hablar y dar la versión de cómo prestó sus cuentas para todo esto. O sea, Alejandro Toledo sigue declarando, o sea, en la última entrevista que dio a EFE el día antes de entregarse a la justicia norteamericana, seguía diciendo que era el inocente, que no había agarrado un solo sol del Estado peruano. Usted, que lo ha conocido bien, y bueno, los peruanos sabemos de que miente sistemáticamente, digamos, ¿a qué atribuye, si ya sabe que la suerte está echada para él, el insistir en una mentira que se va nuevamente a desbaratar? Bueno, primero que él tiene una enfermedad, Ajá. es un mitómano. Y no lo estoy diciendo hoy día, lo dije durante los 5 años del propio gobierno de Toledo, siendo yo vicepresidente. ¿Cómo fue esa convivencia? Dificilísima, complicadísima para mí, muy árida, terrible, porque, bueno, rápidamente, yo permanentemente lo acusaba a él y lo aconsejaba a él de que no siga malutilizando las propiedades del Estado. ¿Cuál es la propiedad del Estado? Una de ellas, un helicóptero, por ejemplo. ¿Y para qué lo usaba? Un avión. ¿Para qué lo usaba el avión presidencial? Para sus cosas personales. ¿Viajes a dónde? A Punta Sal. Punta Sal, claro. Que terminó comprándose con la plata que recibió yo una casa en Punta Sal también. Él estaba obsesionado con Punta Sal. Pero como no alcanza el tiempo en la televisión, voy a tratar de hacerlo más rápido y breve. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí se genera un odio, ya no un distanciamiento, un odio de la señora Elian Kapp, que influenciaba muchísimo en Alejandro Toledo, muchísimo. Una persona sin duda muy inteligente, muy preparada, Correcto. pero lo influenciaba demasiado a Alejandro. Y un odio hacia usted. Sí, claro. Entonces ya usted ya no tenía contacto con el presidente en ese momento. Muy difícil, Ajá. muy difícil. Desconfiaba de usted. Totalmente. Tan cierto es que cada vez que él se veía obligado a dejarme Palacio a mí, contrariamente a lo que hacía cuando estaba el señor Raúl Díaz Canseco, que dejaba el despacho presidencial para poder atender a los ministros, porque había que atender a los ministros. Lo dejaba cerrado con llave y usted despachaba ¿dónde? Yo despachaba en cualquier hueco, en cualquier habitación, en cualquier habitación. Y yo tenía una cola de ministros casi todos los días, porque yo me quedaba por 5 días, 10 días. Hace una semana, Juan Castro, en la presentación de su libro, decía que la virtud que había tenido Alejandro Toledo era haberse rodeado de gabinetes de altura que permitieron manejar correctamente el país, porque en realidad Alejandro Toledo no lo hacía. ¿Usted comparte esa lectura del gobierno de Alejandro Toledo? Bueno,
como todo en la vida, no lo comparto, por supuesto, pero como todo en la vida hay bueno y malo. Ajá. Habían personas como ministros buenos y también ministros que no estaban capacitados para el cargo, absolutamente incapacitados para el cargo. Había de todo, ¿no? Entonces, pero el problema, para terminar esta partecita, que es importante, entonces se iba el señor Alejandro Toledo. Yo al día siguiente, a las 8 de la mañana, tenía una pequeña colita de ministros, con un paquete así de resoluciones supremas para que la firme el presidente con el ministro. Claro. La resolución es firmada por 2 personas, ministro y presidente. Correcto. ¿Y quién tenía que firmar? Yo me pasaba, ¿y qué cosa? Yo iba a firmar, a ver, pásame, sin mirar, sin leer, sin analizar, de ninguna manera, porque ya me quisieron hacer varias veces firmar documentos de efectos gravísimos y que los rechacé y ya no me recuerdo bien. Estoy buscándolos ahora también porque yo los tengo guardado toda esa información. Entonces, no sé cuándo tenía tiempo el señor Alejandro para firmar, porque cada vez que se iba de viaje estaban los ministros en Palacio para que yo firme. Esperando. Bien, señor Weissman, podríamos estar el resto del programa completo conversando sobre sus memorias de su época de ser parte del gobierno de Alejandro Toledo, que ya está acá en el Perú, y que, pese a insistir en sus mentiras, usted confía en que todo se va a desbaratar y que será condenado. Brevemente, para terminar. Tengo la esperanza, por el bien del país, por el bien de él mismo y de su familia, que se inyecte un poco de inteligencia, un poco más de la que ya tiene, porque es inteligente, y declare, se someta a la confesión sincera, porque sería el mejor bien al país y además la mejor forma que él podría pedir perdón. Ahí sí, tendría que decir: 33 millones de peruanos, les ruego que me perdonen y como acto de arrepentimiento estoy entregando esta información de todas estas personas para que sean investigadas y devuelvan la plata, además de que paguen su pena. Ok. Quedó grabado. Vamos a ver qué ocurre. Señor Weissman, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias.